Buenas tardes, compañeros. Pueden encender sus cámaras, por favor. Muchas licenciada. Vamos a empezar. Buenas tardes. Vamos a empezar la clase, por favor. Estamos día 7 de diciembre del año 2023 en la preespecialización de Seminario de las Leyes Penales Especiales. El día de hoy vamos a ver lo que es la ley contra la delincuencia organizada. Entonces, si tienen todo su ley en la mano para que empecemos la lectura, por favor, alguien con el artículo 1. Buenas tardes, licenciada. Si quiere, se lo leo yo. Sí, Alejandro. Artículo 1. Objeto y naturaleza. La presente ley tiene por objeto establecer las conductas delictivas atribuibles a los integrantes y o participantes de las organizaciones criminales, el establecimiento y la regulación de los métodos especiales de investigación y persecución penal, así como todas aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar la delincuencia organizada, de conformidad y con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, los tratados internacionales suscritos y ratificados por Guatemala y leyes ordinarias. Gracias, Alejandro. Bueno, vamos a iniciar con qué es el crimen organizado en Guatemala. El crimen organizado se caracteriza por su naturaleza transnacional, opacidad, flexibilidad, capacidad de adaptación y recuperación, así como por su movilidad. Desestabiliza los cimientos políticos y económicos de los estados y a su vez estimula círculos viciosos de inseguridad, en la medida en que los integrantes de las redes criminales pueden colaborar con gobiernos corruptos, organizaciones paramilitares o grupos terroristas. Bueno, ¿alguien que me lea el artículo 2? Buenas tardes, licenciada. Artículo 2. Buenas tardes. Sí, por favor, Manuel. El grupo delictivo organizado u organización criminal. Para efectos de la presente ley se considera grupo delictivo organizado u organización criminal a cualquier grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más de los delitos siguientes. Inciso A. De los contenidos en la ley contra la narcoactividad, tránsito internacional, siembra y cultivo, fabricación o transformación, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, promoción y fomento, facilitación de medios, alteración, expendio ilícito, receta o suministro, transacciones de inversiones ilícitas, facilitación de medios, asociaciones delictivas, procuración de impunidad o evasión. Inciso B. De los contenidos en la ley contra el lavado de dinero u otros activos, lavado de dinero u otros activos. La que vimos ayer, ¿verdad? Ajá. Inciso C. Reformada por el artículo 13 del decreto 10/2015. De los contenidos en la ley de migración, tráfico ilícito de personas, facilitación ilícita de permanencia, facilitación ilícita de trabajadores migrantes extranjeros y tráfico ilegal de guatemaltecos y delitos conexos. Inciso D. De los contenidos en la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero. Inciso E. De los contenidos en el Código Penal. Inciso E.1. Peculado por sustracción, peculado culposo, malversación, concusión, fraude, colusión, prevaricato, cohecho pasivo, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, cobro ilegal de comisiones, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato, exacciones ilegales, cobro indebido, destrucción de registros informáticos, uso de información, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, obstaculización a la acción penal, representación
ilegal, retardo de justicia, denegación de justicia, contenidos en el decreto número 1773 del Congreso de la República, el Código Penal y sus reformas. Inciso E.2, evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa. Inciso E.3, asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas. Inciso E.4, terrorismo. Inciso E.5, intermediación financiera, quiebra fraudulenta, fabricación de moneda falsa, alteración de moneda, introducción de moneda falsa o alterada. Inciso E.6, revelación de información confidencial o reservada, contenida en el decreto 57/2008, Ley de Acceso a la Información Pública. Inciso F, de los contenidos de la Ley contra la defraudación y el contrabando aduanero y de la defraudación aduanera. Inciso G, de los contenidos en la presente ley. G.1, conspiración, asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, uso ilegal de uniformes o insignias, obstrucción de justicia. Inciso G.2, comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional. Inciso G.3, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito. Inciso H, de los contenidos en la Ley de Armas y Municiones. Lo anterior, con la finalidad de obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para tercero. Por grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada. Gracias, Manuel. Ya vieron qué importante ese artículo 2, lo que contiene, ¿verdad? Ahí podemos ver lo que estudiamos ayer sobre lavado de dinero. Ayer estaba viendo las noticias y también están varias noticias que salen siempre sobre crimen organizado. Es importante que ustedes siempre vean noticias para estar atentos al acontecer nacional, porque ahí van a aprender también lo que estamos estudiando acá. Continuando entonces con la clase, vamos a ver qué es entonces cómo surgió la delincuencia organizada en Guatemala. Bueno, los altos niveles de un crimen organizado en Guatemala se han dado también gracias a una fuerza policial permisiva y a menudo cómplice, mal pagados, con bajos niveles educativos y entrenados con el dilema de participar en la corrupción o morir. Muchos agentes se inclinan por la primera. Si se dan cuenta en las noticias, pues siempre sale de policías corruptos, ¿verdad? Por eso es que, como dicen, se da también por esa que les dan como permiso pues a la población de delinquir, ¿verdad? Entonces, así empieza más o menos también la corrupción, ¿verdad? Desde nuestras autoridades. Bueno, dice acá qué delitos contiene la ley contra la delincuencia organizada. Los acabamos de leer, pero los vamos a repetir. Está la conspiración, asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional, uso ilegal de uniformes o insignias, obstrucción de justicia, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito. Esa es la que se refiere a los policías, ¿verdad? Extorsiva de tránsito. Bueno, las organizaciones narcotraficantes son solo una faceta del crimen organizado en Guatemala. El secuestro, la extorsión, el tráfico de armas, las redes de adopción ilegales y los crímenes ambientales, que serían los de esta época, ¿verdad, compañeritos? Los de la tala de árboles, la pesca ilegal, el robo de especies protegidas. ¿Cuántos no han llevado loritos de Petén a otros lados, ¿verdad? O otros animalitos? Estos son los comunes que tenemos en nuestros países y en Centroamérica. El delito de delincuencia organizada, así como los señalados en los artículos 2 bis y 2 ter de esta ley, ameritan prisión preventiva oficiosa.
a quien no tenga las funciones anteriores de 10 a 20 años de prisión y de 200 a 50 a 12 días más la multa. ¿Cuándo empezó el tema de la delincuencia? Vamos a ver la historia. El término fue introducido por los reformistas anticorrupción en Estados Unidos durante el siglo XIX. Por aquel entonces el crimen organizado se refería a la corrupción política local existente en las grandes ciudades estadounidenses, donde los políticos y la policía protegían las operaciones de juego y de prostitución. Me imagino que eso se daba en Las Vegas, ¿verdad, compañeros? El uso del término crimen organizado ha suscitado numerosas críticas. El término fue introducido por los reformistas anticorrupción en Estados Unidos en el siglo XIX. Bueno, entre las líneas en la actualidad, aunque muchas consideran que la delincuencia organizada tiene características como una estructura jerárquica, división de trabajo, códigos o tabúes organizativos, continuidad en las operaciones, práctica de la corrupción y capacidad para infligir la violencia. Numerosos expertos han demostrado que las actividades delictivas no suelen estar en absoluto organizadas, sino que están bastante desorganizadas, en teoría, ¿verdad, compañeros? Está clara que el grado de organización de la actividad delictiva puede variar drásticamente, ya que algunos grupos poseen estructuras jerárquicas y otros delincuentes operan dentro de las redes poco estructuradas y flexibles. Esta es así porque los mercados ilegales funcionan como otros mercados, con muchos grupos que suministran bienes y servicios y forman vínculos de múltiples maneras. Entre las líneas, en consecuencia, las críticas sostienen que el término delincuencia organizada no hace sino simplificar y mistificar las complejidades de las actividades y funciones. Bueno, continuamos con la lectura, por favor. ¿Alguien que me pueda leer el artículo 3? Conspiración. Comete el delito de conspiración quien se concierte en contra u otras personas con el fin de cometer uno o más delitos de los enunciados en el presente artículo. Las penas a imponer a cada persona por conspiración serán las mismas señaladas para el delito que se conspira, independientemente de las penas asignadas a los delitos cometidos. Los delitos a los que se hace referencia en el primer párrafo de este artículo son los siguientes. Inciso A. De los contenidos en la ley contra el narcoactividad, tránsito internacional, siembra y cultivo, fabricación o transformación, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, promoción y fomento, facilitación de medios, alteración, expendio ilícito, receta o suministro, transacciones o inversiones ilícitas, facilitación de medios, asociaciones delictivas, procuración de impunidad o evasión. Inciso B, de los contenidos de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, lavado de dineros u otros activos. Inciso C, reformado por el artículo 14, decreto 10-2015 del Congreso de la República, de los contenidos en la ley de migración, tráfico ilícito de personas, facilitación ilícita de permanencia, facilitación ilícita de trabajadores, migrantes, extranjeras, tráfico ilegal de guatemaltecos y delitos conexos, de los contenidos en la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero. E, de los contenidos en el Código Penal, E.1, peculado, malversación, concusión, fraude, colusión y prevaricato. E.2, evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa. E.3.3, asesinato, plagio, secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas. E.4, terrorismo. E.5, reformado por el artículo 28 del decreto 49-2008 del Congreso de la República, quiebra fraudulenta, fabricación de moneda falsa, alteración de moneda, introducción de moneda falsa o alterada. E.6, adicionado por el artículo 15 del decreto 28-2011 del Congreso de la República,
adulteración de medicamentos, producción de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado, distribución y comercialización de medicamento falsificado, producto farmacéutico falsificado, dispositivo médico y material médico quirúrgico falsificado, en establecimiento de laboratorios clandestinos. Inciso F, de los contenidos en la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero, y de la fraudación aduanera. G, de los contenidos en la presente ley. Punto 1, asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, uso ilegal de uniformes o insignias, obstrucción de la justicia. G.2, comercialización de vehículos similares robados en el extranjero o en el territorio nacional. G.3, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito. Inciso H, adicionado por el artículo 28 del decreto 49-2008 del Congreso de la República de los contenidos en las leyes de carácter financiero. H.1, intermediación financiera. H.2, captación ilícita de dinero e intermediación ilícita con valores. H.3, otro delito de similar naturaleza que se incluye en leyes específicas. Inciso I, adicionado por el artículo 2 del decreto 17-2009 del Congreso de la República, los delitos, contemplados en la Ley de Armas y Municiones. No sé si solo es ahí. Gracias, Fernando. Bueno, si miramos, si todos tienen ahí su ley, nos vamos a dar cuenta que el artículo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nos dice, nos da pues una definición de cada delito. De asociación ilegal de gente armada, por ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo de asociación de gente armada? ¿Alguien que quiera participar? Buenas tardes, licenciadas. ¿Podría ser como las empresas que prestan servicios de seguridad? Sí, está bien, cuando no están debidamente constituidas, ¿verdad? Porque en el Ministerio de Gobernación es donde se constituyen este tipo de empresas de seguridad. Pero hay unas pues que operan sin permiso. ¿Alguien más que quiera participar en ese ejemplo? Los que cuidan a los narcotraficantes, licenciada. ¿También? ¿Y quién habló para ponerle su participación? Vermer, ¿verdad? Sí. Gracias, Vermer. A usted, licenciada. Las Maras, licenciada. ¿También? Muy bien. ¿Quién habló? Disculpen. Kenny. Sí. ¿Fernando? Yo dije que eran las Maras. Ah, Dina. Gracias, Dina. Grupos paramilitares. ¿Qué manda? Grupos paramilitares. Eso es muy bien, Vinicio. Los terroristas, licenciada. Muy bien, los terroristas dan. Extorsionadores. Los extorsionadores, a mí me da risa que ahora sacan en las noticias es que están los extorsionistas, ¿verdad? Pero hay los imitadores de extorsionadores, o sea, ahora hasta hay imitadores. Yo digo, puchica, qué nivel de mente tan criminal, que yo no soy marero, pero me voy a hacer pasar por marero, pues para ver si saco un poquito de dinero, ¿verdad? O sea, hemos llegado a un nivel de crimen organizado que hasta se organizan para hacerse pasar por mareros. También los saqueadores, Ligda. ¿Qué manda? También los saqueadores. Sí, los saqueadores, muy bien. Andy. Licenciada, pero ¿Los sicarios? Los sicarios. Muy Licenciada, disculpe. Hace un tiempo, no sé si fueron años o meses, pero no sé si recuerda que en Solulá hubieron hay problemas por tierras, creo yo, por límites de tierras. Sí, es cierto. Cuando la policía no podía entrar ahí porque la población estaba armada y todo, ¿ellos entrarían en esa categoría, licenciada? Sí,
Sí, porque son personas que se asocian con ese fin, ¿verdad? Bueno, entonces miremos el otro ejemplo, que sería del próximo, sería entrenamiento para actividades ilícitas. Comete el delito de entrenamiento para actividades ilícitas quienes organiza, instruya o entrena personas, técnicas o procedimientos militares o policiales. Ahí están los paramilitares, ¿verdad? Para el desarrollo de actividades terroristas se encuadran en escuadrones de la muerte, grupos de justicia. Creo que en el guarda o no sé si en la terminal, creo que hay unos que En les la dicen. terminal, el grupo de Guarda Los Ángeles. terminal, Los Ángeles Guarda y Justicieros. terminal, Ligda. Sí, ahí están ellos organizados, sin ellos. Ciudad Tienen Quetzal permiso también. para andar organizándose para poner justicia por su propia mano, ¿verdad? Ahí entrarían ellos en ese tipo de delito. Miremos otro ejemplo, que la otra que sigue es uso ilegal de uniformes insignias. Comete el delito de uso ilegal de uniformes insignias que con ánimo de cometer un delito use o exhiba, porte o se identifique con prendas o uniformes. Eso también puede ser cuando una persona trabaja para algún lugar y carga un carnet y no corresponde al carnet al lugar donde trabaja, ¿verdad? O que cargue un uniforme de policía y no es policía, ¿verdad? Miremos cuál es el próximo artículo. Comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional. ¿Quién lee ese, por favor, el 8? Yo, licenciada. Sí. Artículo 8. Artículo 8. Comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional. Comete el delito de comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional quien a sabiendas de cualquier forma autorice el ingreso al país, venda o comercialice vehículos terrestres, marítimos, aéreos o maquinarias que hayan sido robadas en el extranjero o en el territorio nacional. Este delito será sancionado con prisión inconmutable de 6 a 20 años, más una multa igual al valor comercial de los bienes objeto del delito. Gracias, María. Muy bien. Un ejemplo que alguien quiera dar de ese delito, por favor. Licenciada, cuando yo trabajé en una empresa donde teníamos vehículos a nivel, o sea, distribuidos en toda la República, perdón, pasaba mucho que, bueno, pasó 2 veces que nos robaron unos vehículos en Izabal y aparecieron en Honduras. Sí, pues. Y también he sabido que en esa parte de Izabal y parte de Zacapa hay deshuesaderos, venden partes de vehículos. Y en una ocasión sí supe que se trataba también de vehículos que traían de Honduras. O sea que debe ser una banda que trabaja en ambos lados. En Honduras Sí, son bandas transnacionales, ¿verdad? Como bien lo dice el artículo, que operan en varios países, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí roban vehículos, cuando sentimos llevan por Tecún, creo que se llama por San Marcos. Ya van saliendo, ¿verdad? Del territorio nacional y así vienen acá también. Por eso es importante que cuando uno compra un vehículo, pues le hagan el peritaje, ¿verdad? Si es rodado o si se lo vendieron un X o Y, ¿verdad? Porque no se sabe la procedencia, ¿verdad? No es como ir a la agencia de la Toyota o la Isuzu, yo no sé cuál, ir a comprar un vehículo pues en la agencia. Ahora siempre hay que tomar la precaución. Continuamos con el otro artículo, por favor. Miremos cuál es. Obstrucción de justicia, creo que es. ¿Quién levantó la mano? Disculpe, solo es que a mí me quedó una duda. ¿Sí? No sé qué era exacciones intimidatorias en el inciso. Exacciones. Es que no sé qué significa. Bueno, este delito de exacciones intimidatorias, ya se me trabó la lengua. Este delito es, le voy a decir ahorita. Ahorita está. Dice quien se ha agrupado en la delincuencia organizada. Es una organización criminal o asociación ilícita en abierta provocación o de forma intimidatoria.
que solicita o exige la entrega de dinero u otro beneficio en la vía pública o en medios de transporte o será este va a ser sancionado, dice. Eso es. No sé si le quedó ahí. Gracias, licenciada. ¿Cómo es la exacción? O sea, la palabra, ¿verdad? Que extrae, exacción, y que intimida, ¿verdad? De esos que se subían a las camionetas. Bueno, yo antes me iba en camionetas y me acuerdo yo bien que se subían y decían, me da un quetzal, pero ya ese quetzal después, si no me da el quetzal, te va a pasar algo, ¿verdad? Ya lo empezaban a intimidar a uno, o se subía un delincuente adelante y otro atrás. Ahí están organizados, ¿verdad? Carlos, Giovanni no quiere participar. Licenciada, disculpe, aquí podría tomarse como ejemplo lo que es el caso de las extorsiones. Sí, está bien. Carlos Giovanni, que un ejemplo de ese delito, por favor. Sí, esos que se paran a limpiar los vidrios de los carros también, que ya mero le quiebran el vidrio a uno si no le paga el quetzal. Toda esa parte son extorsiones, los que están en los semáforos, que incluso los niños que piden limosna y los padres que tienen ahí, prácticamente los extorsionan a uno moralmente para que les pueda dar una moneda. Exacto, ellos están organizados porque según estudios no son ellos que de su voluntad van y piden dinero, sino alguien los está poniendo a delinquir, ¿verdad? También los que ponen botes en las calles para que uno no se parquee. Sí, también. Mélida, ¿quiere hablar? Mélida Virginia. Sí, licenciada, muy buenas tardes. Otro ejemplo para mí sería también en las pasarelas, siempre hay muchas personas, más que todo se podría decir como en las del trébol, que ellos están ahí y si uno no les da dinero, ya están nosotros para saltarlo al final de la pasarela. Así es que ellos se organizan, más en esta época, se organizan para delinquir en la Sexta, en el Guarda, en el Trébol, todos esos lugares, ¿verdad? Donde la gente va a estar haciendo sus compras, ¿verdad? Entonces lo intimidan a uno, a la voz, regálame una vara, pero ya van con otro atrás que si uno no se la da, le va a pasar algo, ¿verdad? Bueno, continuemos entonces con los demás artículos para ir avanzando en esto. Obstrucción extorsiva de tránsito, dice. Quien agrupado en la delincuencia organizada, organización criminal o asociación ilícita, en abierta provocación o de forma intimidatoria, solicite y obtenga dinero u otro beneficio de conductores de cualquier medio de transporte por permitir circular en la vía pública sin estar legalmente autorizado, será sancionado con prisión de 6 a 8 años. Eso también lo vivimos a diario en Guatemala, ¿verdad? O sea, todos ya vieron que esta ley está bien con bastantes delitos. Esta ley tiene muchos delitos. O sea, podríamos decir que abarca varias leyes que vamos a estudiar en lo individual. Bueno, el título segundo se trata de los medios para investigar los grupos delictivos y organizados y delitos graves de impacto social. ¿Alguien que quiera leer el artículo 13, por favor? Yolita. Por favor. Plazos. Los plazos para la investigación de delitos cometidos por grupos delictivos organizados se regirán por el Código Procesal Penal, siempre que exista auto de procesamiento. Mientras no exista un auto de procesamiento contra alguna persona, podrán desarrollarse los actos de investigación previstos en la presente ley, pudiendo durar la investigación hasta antes que el delito investigado prescriba conforme el Código Penal. Gracias. Después dice deber de colaborar. La Superintendencia de Bancos, la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles, el Registro de la Propiedad de Inmuebles, el Registro Mercantil, el Registro de Marcas y Patentes, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Intendencia de Verificación Especial y cualquier otra entidad pública deberán prestar su colaboración cuando les sean requeridos informes para la investigación de los delitos objetos de la presente ley. 15, por favor, alguien. Yo, licenciada. Por favor. Artículo 15, confidencialidad. La información que se obtenga conforme al artículo anterior podrá ser utilizada exclusivamente en la investigación correspondiente, debiéndose guardar la más estricta confidencialidad para terceros durante esta fase.
Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones en la base de investigación o proporcione copia de ellas o de los documentos será responsable administrativamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir. Las comunicaciones interceptadas conforme esta ley y la información relacionada con el segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de la República deberán permanecer en estricta confidencialidad para terceros durante y después de todo el proceso penal. No se considerarán terceros las autoridades competentes de otros países en materia de investigación penal. Gracias. Si se dan cuenta, esta ley contra la delincuencia constituye una herramienta que pues nos va a ayudar a eminentemente procesal. Esta es una herramienta procesal que favorece la investigación penal contra miembros de la delincuencia organizada. Aquí ya vamos a ver en estos artículos cómo es que se va a investigar a estos grupos, ¿verdad? Autorización de métodos especiales de investigación. ¿Quién me lee ese, por favor? Autorización de métodos especiales de investigación. Las operaciones encubiertas y entregas vigiladas a que se refiere la presente ley serán autorizadas por el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, a requerimiento y bajo solidaria responsabilidad con el agente fiscal encargado del caso y con estricto apego a lo establecido en la presente ley. La realización de aquellas diligencias en donde se requiera control judicial se regirán conforme a la Constitución Política de la República, el Código Procesal Penal y lo preceptuado en el artículo 1 de la presente ley. Los agentes fiscales podrán solicitar y desarrollar conjunta o separadamente los métodos especiales de investigación previstos en la presente ley. Gracias, Hazel. Bueno, entonces vamos a ver entonces que cómo es que esta ley pues nos permite investigar a estos grupos organizados. En el título tercero vamos a tener los métodos especiales de investigación y las operaciones encubiertas. Y ahí ya tenemos un amiguito compañero en clase que se dedica a eso, que nos va a poder dar varios ejemplos de cómo es que son las operaciones encubiertas. Entonces dice que las operaciones encubiertas se van a entender por operaciones aquellas que realizan los agentes encubiertos con la finalidad de obtener información o evidencias que permiten procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulación mediante el diseño de estrategias eficaces con estricto control del Ministerio Público. En la fase de investigación en contra de grupos delictivos organizados o organizaciones criminales que específicamente realizan los agentes encubiertos con la debida autorización y supervisión y bajo la responsabilidad del Ministerio Público, quedan prohibidas y excluidas de las operaciones encubiertas de las siguientes actividades: la provocación de delitos, la operación que se haga fuera de las acciones y planificaciones de la fase de investigación, y para que tales actividades puedan ser permitidas se debe contar en todo caso con la debida autorización y supervisión del Ministerio Público. Yo creo que era Arnold el que era de la DEIC, ¿verdad? ¿O no era Arnold? Buenas tardes. Arnold, ¿no nos puede compartir un poco esa experiencia cuando ha tenido que hacer operaciones encubiertas? Sí, licenciada, claro que sí. Buenas tardes, compañeros. Realmente lo que hacemos acá en la investigación, nosotros en la división que estoy, se trata de las extorsiones. La utilización de métodos especiales, pues, siempre es autorizada por un juez y a solicitud del Ministerio Público, donde se interfieren las llamadas y mensajes de texto. Entonces, con esa generación de métodos, nosotros podemos estar como que alerta un poquito antes y en base de las llamadas que están generando y los mensajes, dígase un ejemplo, el día de hoy vamos a mover un cohete, ponen ahí, ¿verdad? O un arma de fuego, vamos a llevar algo, una granada. Entonces, con la intercepción de los mensajes o llamadas telefónicas, uno ya hace un operativo táctico policial. Y acá, como es encubierto, uno pues anda de particular. La mayoría del tiempo anda de particular y otros compañeros pues utilizan carros particulares o placas oficiales, o inclusive a veces no cargan placas, ¿verdad? Por eso es lo que muchas personas también no les gusta. Entonces la interceptación de
de los actos ilícitos, nosotros nos ponemos un poquito antes, ir un paso adelante de ellos y al momento de perfilar a la persona, ellos van diciendo, ya estoy en tal punto, ya estoy en tal lugar, entonces los compañeros pues andan de particular y otros que están en el carro con chaleco y gorra, pues únicamente son los que hacen la identificación de las personas para poder incaptar los objetos ilícitos que ellos cargan, ¿verdad? Igual con las extorsiones, como dijo la licenciada una vez el ejemplo. Se trata de que la persona que va a pagar haga la simulación de pago, pero ya se ha formado un operativo también, en donde lo que se va a hacer es una entrega de una faja de billetes falsos, donde ya tiene un acta ahí adentro también para que se pueda comprobar que será un pago de extorsión, y al momento de que la persona ya tiene el objeto, el paquete, se le intercepta también, se le hace el registro superficial y al momento de encontrárselo, pues se pone a disposición en donde fue una entrega de pago de extorsión. Pero más que todo lo que está hablando la licenciada es para interceptar llamadas o mensajes de texto. Gracias, Arnold. Ya vieron cómo operan entonces encubiertamente nuestros agentes policiales, ¿verdad? La verdad es de que sí, muchas veces se llega a capturar por medio de estos agentes encubiertos a los malhechores, ¿verdad? Tenemos ahí un mensaje de Carmen, dice, ¿qué pasó esta semana con los camiones de... Vamos a ver, ¿qué dice ahí de los camiones? ¿Qué camiones? Si nos puede dar el ejemplo usted, Carmen. En la zona 16, la verdad, no sé. ¿Qué pasó Pero ahí? fue un pago de extorsión, licenciada, también en donde los compañeros pues estaban realizando el pago de la extorsión. Los camiones de basura, los compañeros estaban cerca. Sí, ya me eso fue lo que le estaba mencionando. De esta semana que fue que capturaron a los extorsionistas. Pero qué rápido los capturaron, ¿verdad? Sí. Qué rápido los capturaron porque gracias a las personas que se dedican a la extracción de basura, pues dieron dar rápido con los extorsionistas, ¿verdad? Que hace que estaban escapando, se querían tirar un barranco, creo que vi la noticia, ¿verdad? Pero sí, como dice Arnold, en las estructuras de crimen organizado tienen ellos un lenguaje que utilizan para poder dar señales para cometer estos delitos. Por ejemplo, cuando van a matar a una persona, no van a decir, vamos a ir a matar no, tienen unas palabras claves para que los demás entiendan, o si le ponemos la corbata, esa es una que utilizan cuando lo van a estrangular. Se oye chistoso, pero así se comunican ellos. Entonces, los que ya tienen esa experiencia, que trabajan para el crimen, que trabajan como en estos métodos encubiertos, pues ya saben qué es lo que va a pasar y es cuando intervienen, ¿verdad? Eso lo van a estudiar a los que les apasiona la criminología, los términos y palabras que utilizan los delincuentes para dar señales, ¿verdad? Bueno, continuando entonces con la lectura. Miremos entonces, ya vimos los agentes encubiertos, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, siempre bajo la autorización del Ministerio Público. ¿Cuáles son las facultades de los agentes encubiertos? ¿Alguien que pueda leer el artículo 23, por favor? Artículo 23. ¿Ya, licenciada? Voy a leer yo. Dice, facultades de los agentes encubiertos. Para el objeto de la presente ley, los agentes encubiertos estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del imputado o los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o transacciones. Igualmente, si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la operación información útil para los fines de la operación, lo hará saber al fiscal encargado de la investigación para que éste disponga el desarrollo de una operación especial para la recopilación de la información y los elementos materiales o evidencia física encontrados. Gracias, Ilsa. Bueno, entonces vamos viendo cómo es que nuestros agentes encubiertos pues tienen las facultades. Bueno, aquí ya después ya viene cómo se comprueba la información, que esa es otra parte importante.
En el artículo 29 dice que durante la operación encubierta los fiscales deberán documentar la información que reciban de forma verbal por los agentes encubiertos. Esta podrá obtenerse mediante seguimientos, vigilancias, grabaciones de voces de las personas investigadas, la utilización de micrófonos y otros mecanismos que permitan tal finalidad, fotografías, grabaciones de imágenes u otros métodos técnicos científicos que permitan verificar la información. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero que a veces andan tomando fotos de los contadores. ¿Alguien ha visto que le toman fotos a los contadores? Dice uno, ya lo andan investigando, ¿verdad? Llegan, toman fotos de la casa por fuera y empiezan a hacer ellos su investigación, ¿verdad? Yo creo que esta ley es muy importante porque ya vieron todos los delitos que encuadra. Entonces, poco a poco vamos a ir desglosando de esta ley las leyes que vamos a tener individuales a lo largo de nuestra clase de seminario de las leyes penales. Ya van a ver que todas se van ¿cómo se puede decir? Entrelazando, ¿verdad? Porque ya vieron que ayer estudiamos la de lavado de dinero y la hacen mención aquí también en la ley contra la delincuencia organizada. Entonces, para el estudio de nosotros, quiero que por favor estudien cuáles son los delitos que contempla esta ley, qué número de decreto es esta ley para que lo tengan en cuenta. ¿Alguien que me diga qué número de decreto es esta ley? 21/2006. Muy bien, gracias. Ya vimos que en Estados Unidos, pues casi todo nos viene de Estados Unidos, ¿verdad? Porque ya vieron que el lavado de dinero, su historia, pues, si bien es cierto, empezó en la Edad Media, judicialmente el primer término de lavado de dinero se dio en Estados Unidos, igual que el crimen organizado, ¿verdad? Esta ley está bonita, pues ya nos quedan 15 minutos, no sé si alguien quiere participar, aportar algo. Fernando Choc. Sí, licenciada. Solo regresando un poquito en el artículo nuevo sobre la obstrucción de la justicia. No sé, dando como un ejemplo, no sé si pasa con la Fundación contra el Terrorismo, contra los operadores de justicia. Porque yo siento lo que hacen ellos, tratar de frenar la persecución penal contra las personas que ellos defienden. No sé si estoy en lo correcto con eso. Sí, ellos han tomado como ese rol, ¿verdad? De que leamos el 9, leamos cómo dice, comete el delito de obstrucción de justicia. Quien utilice primero la fuerza física, amenazas o intimidaciones. No sería el caso de ellos, ¿verdad? Porque ellos no utilizan la fuerza física. Quien de cualquier forma amenace o coaccione a algún miembro del organismo judicial, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, auxiliares de la Administración de Justicia, traductores, intérpretes, peritos, testigos y demás sujetos procesales. Su cónyuge o familiar que afecte la integridad física y el honor. El C que está reformado dice el particular o quien siendo funcionario, servidor o empleado público participe en la fase de investigación o en los métodos especiales de investigación, la persecución, procesamiento y juzgamiento de los delitos establecidos en la presente ley, que proteja indebidamente, encubra o a quienes aparecen como sindicados de un hecho investigado. Oculte información, entregue información, falsifique o altere documentos, actúe o retardo intencional. Ahí podrían actuar ellos para un retardo intencional, ¿verdad? Preste falso testimonio a favor del sindicado, ¿verdad? Pero si vemos este artículo, nos queda claro cuál es la intención que quiso tener el juzgador, que es la obstrucción de justicia, ¿verdad? Cuando ellos hacen estos señalamientos, este grupo que dice Fernando, pues se ve también como obstrucción, ¿verdad? Pero no sé si encuadraría totalmente en este artículo. Yo creo que no encuadra, no, para nada. No encuadra porque ahí cabal, por eso lo volví a leer, porque ellos son es un grupo, ¿verdad? Es una asociación. Es una fundación. Es una fundación, ¿verdad? Entonces ahí no encuadraría mucho. Tal vez encuadraría
cuando se decía que obligaban a las personas a dar falso testimonio. En ciertos casos, ¿se acuerdan de la FESI? Ahí tal vez se encuadraría. ¿Le quedó claro, Fernando, o tiene alguna duda todavía? Sí tengo dudas, pues, ¿por qué no encuadra? Porque yo siento que ellos han utilizado muchas cosas para frenar la persecución y en contra de lo de los operadores de justicia. No sé si me pueden poner, la verdad no me quedó muy claro. Mira pues, en el C dice el particular o quien siendo funcionario, servidor o empleado público. Ellos no son no son particulares porque son una fundación. Sería un particular, ¿verdad? Empezamos por ahí. Quien siendo funcionario no son funcionarios, tampoco son servidores ni empleados públicos, tampoco participan en la fase de la investigación. Participan después como terceros, creo yo. Protejan de... ahí siento yo que no encuadra. Tal vez sería otro tipo de método que ellos utilizan, pero no encuadra en ese delito. Si no, creo que ya los hubieran procesado por eso, porque sí, bastantes denuncias que han puesto. Gracias, Lita. ¿Estamos ahí? Gracias, Fernando. Pero sí, da un poquito de confusión ese artículo por todo lo que dice, pero no encuadra en ese caso de específico. ¿Alguien más que tenga una duda? Bueno, si no, claro, licenciada, gracias. Gracias, claro. Alejandra. Si no, este sería el resumen de hoy. Yo les voy a pasar el fin de semana las diapositivas de esta semana, que sería hoy, ya llevamos lavado de dinero. No sé si Karina ya tiró el formulario de asistencia y hoy sería Ya el tema serían estos dos y quedaría la de mañana. Mañana voy a analizar cuál es la que nos sigue para ir en la misma línea, para ir viendo poco a poco que vayamos despejando una por una y las dudas que vayan surgiendo. Bueno, sin más que decirles, pues quedaríamos el día de hoy hasta acá. Todos ya se apuntaron, no me gustaría que nadie se quede sin su asistencia. Igual yo lo cierro hasta las 15 horas. Bueno, feliz tarde a todos. Que tengan Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde. Licenciada, buenas tardes. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde. Licenciada. Uy. ¿Qué manda? Buena tarde, mire, disculpe que yo me conecté hasta ahorita, pero le dije a la compañera que yo tuve un accidente ahorita hace un rato, entonces hasta ahorita logré conectarme, licenciada. ¿Y qué le pasó, Vivian? Me toparon el carro, licenciada. Ah, pero usted está bien. Sí, gracias. Un poquito nerviosa y con dolor de cabeza, creo que por lo mismo, pero estoy bien, gracias. Ya me alegra que no haya sufrido ningún percance usted. Sí, el vehículo pues se arregla. Sí, es cierto, pero gracias, Karina. Gracias, licenciada. Ahorita viene el formulario. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Salgo de la sesión. Nos vemos mañana. Feliz tarde. Feliz tarde a todos.